Pues bien. A todos ustedes los romanistas católicos, obispos, cardenales, curas, etcétera, etcétera, yo les quiero preguntar algo. ¿En qué parte de la Biblia aparece que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, subió al cielo, y también de que ella nunca murió? Muéstrenos bíblicamente dónde dice eso. Y también díganos de dónde sacaron ustedes que la divinidad le dio potestad para con los hombres a María. Yo no tengo nada en contra de María, más bien yo la quiero, la respeto, y la amo en Cristo Jesús, pero no la venero ni le rindo culto porque Dios no quiere que uno sea un idólatra, como ustedes los falsos predicadores. En la Biblia no aparece ningún pasaje donde nuestro Señor Jesucristo haya dejado dicho que podemos hacernos estatua o imagen de Él, o de cualquier otro santo, o virgen para rendirles culto. Yo solo encuentro este verso en 2 a los Corintios capítulo 4 verso 4 donde dice que Jesús, es la imagen de Dios. Pero ustedes los falsos predicadores tergiversan este pasaje para practicar su idolatría. En el libro de los Hechos capítulo 17 versos del 24 al 30, su teología idolatra, queda destrozada y se explica bien claro que Dios, no necesita ser servido por manos de hombres. Escuchemos. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no vive en santuarios fabricados por humanos, pues, es Señor del cielo y de la tierra, y tampoco necesita ser servido por manos humanas, pues ¿qué le hace falta al que da a todos la vida, el aliento y todo lo demás? Habiendo sacado de un solo tronco toda la raza humana, quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra, y fijó para cada pueblo cierto lugar y cierto momento de la historia. Habían de buscar por sí mismos a Dios, aunque fuera a tientas tal vez lo encontrarían. En realidad no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos poetas de ustedes. Somos también del linaje de Dios. Si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de la fantasía humanas, ya sean de oro, plata o piedra. Ahora precisamente, Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia, y pide a todos los hombres de todo el mundo un cambio total. Sumamente impresionante este pasaje de Hechos 17 del 24 al 30, pero ¿a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo en este pasaje del libro de los Hechos? Pues muy sencillo, que Dios no necesita que nos hagamos imagen, ni maderos, ni cruces, ni santos, ni vírgenes, absolutamente nada de nada para rendirles culto, sino todo lo contrario. Y más aún, solo a Dios debemos de adorarle. ¿Y cómo? Pues en espíritu y en verdad, como se nos dice, en Juan capítulo 4, verso 23. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Ustedes se preguntarán: ¿de qué manera podemos adorarlo en espíritu y en verdad? Pues muy simple, como ustedes saben. El espíritu es invisible y el ser humano no lo puede ver, pero sí sentirlo espiritualmente, pero nosotros sabemos y creemos que Él está allí, y en verdad, por la fe, aunque no lo vemos pero creemos que Él existe. Como ya les decía en el libro de los Hechos 17. 24 al 30, Dios habla a su pueblo y les dice que Él habita en nosotros y que no es necesario pensar que la divinidad se parece a las creaciones del arte y de la fantasía humana, ya sea de oro, plata o piedra. El apóstol Pablo explicó de manera sencilla, en la carta dada a los Corintios, cuál es el verdadero templo de Dios. Primera de Corintios capítulo 3 versos del 16 al 17. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado, y ese templo son ustedes. A ustedes que escuchan este estudio, les recomiendo que comprueben todos estos pasajes bíblicos con su Biblia, así podrán darse cuenta, que esto es palabra de Dios. Otro ejemplo, muy claro es el que está en Apocalipsis 22, 8, 9, donde dice el ángel y enseña que no debemos postrarnos ni adorarlos sino solo a Dios. Así dice el pasaje de Apocalipsis 22 del 8 al 9. Yo Juan, soy el que ha oído, y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo, y con tus hermanos los profetas, y con los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Adora a Dios. Indiscutiblemente.
Ni aun los ángeles permiten que uno se postre ante ellos. Como podemos ver, los ángeles y todos los santos de Dios no permiten que uno se postre o incline ante ellos. Un ejemplo más que los papas deben seguir, es el del apóstol Pedro, cuando Cornelio se postró ante él, pero Pedro lo reprendió. Capítulo 10 versos 25 y 26. Cuando Pedro estaba para entrar, Cornelio le salió al encuentro, se arrodilló y se inclinó ante él. Pedro lo levantó diciéndole, levántate, que también yo soy un ser humano. Como podemos ver una vez más, el apóstol Pedro no permitió que se postraran ante él. Pero los papas ni siquiera siguen el ejemplo del apóstol Pedro. ¿Pero por qué? Simple y sencillamente porque ellos son falsos apóstoles. En la segunda carta a los Corintios capítulo 11 verso 13 dice esto de ellos. En realidad, son falsos apóstoles engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. Yo solo quiero decirles, que Jesucristo los ama, y que solo Él, es el único mediador y salvador. Jesús contestó. Yo soy el camino, la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan, capítulo 14, verso 6.